Buenos días, doctora Isasi, bienvenida nuevamente. Buenos días, buenos ¿Qué días. tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 250. Presentamos nuevamente al doctor Claudio Belucio y a la doctora Vanina Sovich, jurados de este concurso. Y nuevamente, por supuesto, les agradecemos por su participación y su trabajo. Los acompañan en el piso también las consejeras Andrea Paz y Belén de los Santos. Bueno, doctora Isasi, como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que eligió. ¿Sí? Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Bárbaro. Ahí la dejo con ellos y suerte, doctora. Bueno, gracias. Bueno, el tema que preparé es el de las tensiones que existen entre la capacidad jurídica, la discapacidad y el ejercicio efectivo de la responsabilidad parental. Para esto voy a dar definiciones, plantear dónde están las tensiones y después propuestas de solución desde el aspecto procesal. Em, para hablar de la capacidad jurídica y la discapacidad, es necesario partir del paradigma de derechos humanos y social que trae la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que parte de considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, personas humanas inherentemente dignas, a las que se debe garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades básicas en igualdad de condiciones que al resto de las personas. Y el modelo social viene desde que considera que la discapacidad surge en la interacción de la persona con las barreras de su entorno que le impiden un ejercicio en términos plenos de igualdad. Para esto adopta medidas positivas y obliga a los estados que la adopten de igualación, que vienen dadas con dos herramientas fundamentales que son los ajustes necesarios y el diseño universal. Y en materia de capacidad jurídica en concreto, tiene estos fundamentos en el artículo 12, donde parte de considerar que la capacidad jurídica es un derecho humano y es un derecho humano para las personas con discapacidad que se les reconozca su personalidad jurídica y su propio ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos para la toma de las decisiones. También incorpora el concepto de las salvaguardias que garanticen el correcto funcionamiento de estos apoyos. Este sistema también está reflejado en nuestro ordenamiento interno, tanto en el Código Civil y Comercial como en la Ley de Salud Mental. El sistema de derechos humanos de la capacidad de las personas con discapacidad cambia con la mirada y el paradigma anterior, que era el médico rehabilitador, en el que el ejercicio de la capacidad era reemplazado por el curador de la persona. Este modelo médico rehabilitador tenía una mirada peyorativa respecto a las personas con discapacidad, les supeditaba el ejercicio de sus derechos a la rehabilitación. Entonces concentraba el interés y el trabajo en una mirada médica biológica tendiente a rehabilitar y en términos de capacidad jurídica era el curador quien reemplazaba en el ejercicio de la voluntad a la persona con discapacidad. El cambio entonces de paradigma es de un modelo de sustitución de la voluntad a un modelo de ejercicio de la propia capacidad con apoyo. En términos de derecho a la vida familiar, la Convención también parte de reconocer que es un derecho humano de las personas con discapacidad el de gozar de una vida familiar, elegir el modelo de familia que van a tener, elegir si van a tener hijos o no, y si los tienen, garantizarles el cuidado y la crianza de los hijos, a través también de acciones positivas por parte del Estado. Y prohíbe de manera expresa separar a los chicos, a los hijos, de los progenitores con causa en la discapacidad. Este modelo, como dije, es receptado internamente en Argentina, no solo con el hecho de que se le haya dado jerarquía constitucional a la Convención, sino que la Ley de Salud Mental incorporó todos sus principios, en concreto establece también en un artículo que un diagnóstico de salud mental no puede hacer presumir ni riesgo ni discapacidad, y luego ya en 2015 el Código Civil y Comercial incorporó todos los principios de la Convención en materia de capacidad jurídica y parte, cuando habla de los atributos de la persona, de presumir la capacidad jurídica. Entonces, como regla, se presume la capacidad de toda persona mayor de 18 años y se restringe de manera excepcional, en los supuestos previstos en el artículo 32, designando apoyo para el ejercicio de esa capacidad. Designa también el código y define cuál es la función del apoyo y aclara que este apoyo se puede designar tanto extrajudicial como judicialmente. Bien,
En materia de responsabilidad parental, la definición que acuña nuestro Código Civil y Comercial también tiene raíz convencional en la medida de que parte de la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en los términos de la Convención de Derechos del Niño. Y así define la responsabilidad parental como el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los progenitores respecto de sus hijos menores de edad y no emancipados, con la finalidad de garantizar su desarrollo, su protección y su formación. Y asienta el principio, la definición, esta que es una definición estática, en tres principios también de la Convención, que son interés superior del niño, derecho a ser oído y la capacidad progresiva. Pero también el Código trae una mirada del funcionamiento dinámico de la responsabilidad, en esto de que advierte que titularidad y ejercicio a veces pueden no ir de la mano. Y acuña figuras que muestran que van por separado en algunas situaciones, en determinadas modalidades de cuidado, la guarda, en la delegación de responsabilidad parental, y también prevé las formas en las que se puede suspender el ejercicio, de modo que la titularidad permanece en cabeza de los progenitores, pero el ejercicio no, de la misma manera que la privación de la responsabilidad parental, en la que se suprime directamente titularidad y ejercicio. Bueno, ¿cuándo surgen las tensiones entre estos dos conceptos? Las tensiones aparecen cuando a un progenitor que tiene una discapacidad intelectual se le atribuyen cuidados negligentes respecto de sus hijos que están sujetos a responsabilidad parental, que los exponen a riesgos. En estos casos se opta para conjurar este riesgo por figuras jurídicas que son la delegación de la responsabilidad parental, la guarda prevista en el 157, la medida excepcional de protección, el cuidado unilateral, o bien medidas privativas como la privación por declaración de estado de adaptabilidad, la privación por riesgo o por abandono. Lo que tienen en común, a mi juicio, todas estas figuras es que en ninguna de ellas el progenitor que tiene discapacidad participa y ejerce su responsabilidad parental. En algunas mantiene la titularidad, pero no participa del ejercicio, guarda, delegación, medida excepcional, cuidado unilateral, y en las otras directamente le es suprimida tanto titularidad como ejercicio. Como conclusión, entonces, podemos decir que cada vez que se atribuyen cuidados negligentes a un progenitor, se opta por modalidades de ejercicio de la responsabilidad parental que importan reemplazar la voluntad del progenitor con discapacidad en lugar de garantizarle apoyos para el ejercicio de su rol. Esto evidencia una clara violación de la garantía de igualdad, una discriminación de los progenitores con discapacidad a los efectos del cuidado de sus hijos. Pero no solo esto, ¿no? Que ya de por sí vulnera todo el sistema de derechos de las personas con discapacidad, sino que también esto vulnera todo el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. El sistema de protección integral se basa, y como cambio de paradigma frente al sistema del patronato y de la situación irregular, en que el Poder Judicial devuelva al Poder Administrador todas las facultades de cuidado y protección de los niños, para que esa instancia de protección integral ocurra de manera desjudicializada, extrajudicialmente, y se funda en el hecho de acuñar una justicia de familia que sea de acompañamiento, de desjudicializar los conflictos de familia y de evitar las injerencias ilícitas del Estado a través del Poder Judicial en la vida de los niños. Bueno, todo este sistema queda vulnerado cuando se salta de una situación de riesgo de un progenitor con discapacidad a una de estas medidas judiciales que lo apartan del ejercicio. Y con ello quedan vulnerados el derecho de los niños y el interés superior, que en este caso, para mí creo que su interés superior es el de ser criado y de crecer y desarrollarse en el seno de su familia biológica, porque la Convención es clara al optar en primer lugar por garantizarle al niño, niña y adolescente su desarrollo dentro del seno de su familia biológica y de obligar a los estados a que tomen medidas positivas para que esto sea efectivo. Esto queda anulado cuando uno salta directamente del riesgo a esta figura. Pero además existen otros efectos colaterales que tienen mucha importancia. Por ejemplo, la sobrejudicialización de la vida de las familias y de los niños. Como estas medidas no tienen una adecuación de medio afines con lo que quieren resolver, porque estamos con guarda, delegación, medida de protección, que son transitorias y tienen plazos acotados frente a progenitores con discapacidad, cuya condición es en principio irreversible, vamos a tener que, agotado el plazo máximo de la guarda de la medida, el progenitor va a estar en las mismas condiciones que estaba al principio y bueno, va a haber que resolver esa situación.
Suponiendo que se prorroga la guarda, se extiende el problema en el tiempo en realidad, porque cuando venza, el progenitor va a estar en las mismas condiciones, no va a poder ejercer el cuidado y va a haber que resolver la situación jurídica de este chico. Con todas las consecuencias que ello acarrea, ¿no? De los conflictos permanentes por regímenes de comunicación, la sobrejudicialización de todos, ¿no? Los chicos expuestos a escuchas sistemáticas en los juzgados. Bien, otro problema que trae es el de la responsabilidad del Estado. Y digo, responsabilidad del Estado en términos internacionales por incumplir los pactos que ha suscrito, porque acá quedan violados los dos sistemas de derechos del niño y de personas con discapacidad, y también responsabilidad patrimonial frente a los progenitores y niños por los daños que ha provocado al romper estos vínculos y no aplicar las normas que era obligatorio utilizar en ese caso. ¿Cómo va a ser la solución? Para mí, la solución en este caso tiene que venir dada de forma sistemática. El juez del Código Civil es un juez que aplica todo el sistema normativo, así lo dice en el artículo 1 y 2, no aplica el artículo. Entonces no se pueden resolver estas situaciones aplicando la ley 2302 ni la Convención de Derechos del Niño. Hay que aplicar todos los sistemas. El integral de protección de derechos del niño, el integral de la discapacidad. Hay que hacer una mirada transversal de género, porque es una realidad de las familias argentinas que las tareas de cuidado están feminizadas y que son las mujeres las que asumen estos cuidados que a veces el Estado tiene que reforzar. Y es una realidad que las mujeres con discapacidad tienen alto grado de vulnerabilidad a la violencia sexual y que, en consecuencia, la violencia sexual tienen hijos que después necesitan de ayuda para poder criar. Son los casos que tenemos habitualmente en la justicia. Y también una mirada transversal de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque en estas situaciones están atravesadas la falta de recursos básicos para el desarrollo de la vida. Entonces, con todos estos sistemas, y me animo también a agregar el sistema de derechos de la vejez, porque muchas veces cuando se ofrecen abuelos y bisabuelos añosos como sistema de apoyo, se los descarta por la edad, discriminando por la edad. Entonces, también tenemos otra violación a otra convención. Y procesalmente, además de aplicar todos estos sistemas, ¿cómo lo haría? Si la demanda la inicia la Defensoría del Niño, yo creo que debería reintegrarse la intervención al sistema de la protección integral, para que de forma extrajudicial se haga el despeje. Y de manera interdisciplinaria, porque salud mental, discapacidad, se trabajan interdisciplinariamente. Entonces, en esa instancia hay que despejar qué apoyos necesita el progenitor. Y apoyo no es rehabilitación, porque ese era el modelo anterior y porque un progenitor con discapacidad muchas veces no va a tener... No va a tener rehabilitación posible. Es qué apoyo necesita ese progenitor para garantizar los cuidados que necesita ese niño. Entonces, armar el apoyo a medida, garantizar que lo use y que esté disponible. Y luego, si agotada toda esa instancia y este progenitor y este niño cuentan con ese apoyo, si subsiste el riesgo, recién ahí se puede pasar a la instancia de la protección integral. Pero para trabajar sobre el riesgo, no sobre la discapacidad. La discapacidad va a quedar, digamos, como anulada a merced al apoyo que igualó. Bien, y si la demanda es interpuesta por un particular, creo que el juez tendría dos opciones. Una es decir que previo aclare si se agotó esta instancia, cuáles eran los apoyos, cómo funcionaron, etc. Y después una medida como más radical sería la posibilidad de que rechace y elimine la demanda, como lo habilita el Código Procesal Civil y Comercial, fundado en que hay una improponibilidad objetiva de la demanda porque la pretensión contraviene todo el orden constitucional y convencional argentino. Bueno, llegué con el tiempo. Perfecto, llegó perfecto. Perfecto. Bueno, Doc, adelante con la suya, así Sí. y después suya. Yo voy a preguntar Sí. dos cuestiones relacionadas más o menos con el tema y después haré otras preguntas de otros temas. Una madre con discapacidad psiquiátrica leve está internada en un instituto por su afección. ¿Podría tener derecho a pedir a que se le fije un régimen o sea, pide un régimen de comunicación para con su hija? ¿Se le podría fijar y de qué forma efectivizar este régimen de comunicación? Sí, por supuesto, como dije recién, o sea, una discapacidad y la internación no hacen presumir riesgo. El derecho a la vida familiar de ella y de su hijo siguen vigentes más allá de su diagnóstico. Así que lo puede pedir y habría que ver, en el caso concreto, cómo efectivizarlo a través de la red familiar, alguien que le garantice que puedan ir los niños, los hijos, las hijas a estar con ella. Porque hay algún fallo que lo fija de una manera que me parece adecuada. O sea, ¿de qué forma se efectivizaría el régimen de comunicación? Directamente, ¿eh? O sea, no por intermedio de otras personas.
O sea, presencial, La virtual. modalidad. Ah, la modalidad. Optaría por una modalidad presencial. Presencial. Sí, sí, haría el ajuste que sea necesario. Porque Creo que es una hay casos situación que lo fijan de amerita. forma virtual, o sea, le fija la obligación a los apoyos de Sí. garantizar un régimen y a las autoridades del instituto de garantizar un régimen de comunicación virtual a través de videollamadas, de llamadas sociales. Y fundar. Pero usted lo fijaría de forma presencial Y también. creo que es muy distinto el vínculo presencial, sobre todo en O en sea, el a pesar lazo materno-filial. de la afección psiquiátrica, igual para usted no sería óbice que se fije de forma Absolutamente, presencial. salvo que haya algún diagnóstico médico en concreto que diga hay riesgo para ello para Claro. terceros, o sea, casi en los términos de la ley de salud mental, ¿no? Y que entonces no van a poder ir ni los hijos ni nadie en ese momento, que por supuesto va a ser transitorio, pero no se le van a suprimir los derechos a la vida familiar, entre ellos al contacto con sus hijos, solo por el diagnóstico, por estar internada. Más allá de que estar internada en una institución monovalente hoy es una cuestión que no corresponde, digamos, pero nos están quedando esos institutos. Y voy a otro caso también de régimen de comunicación, no tiene tanto que ver con un progenitor que es encarcelado por un delito que merece prisión de cumplimiento efectivo, por violencia de género. Son casos jurisprudenciales, ¿no? Ujú, Puede tener derecho por violencia de género contra la madre, ¿no es cierto? No contra el ujú. hijo. Puede tener derecho a que se le fije un régimen de comunicación y en ese caso usted lo fijaría virtual o que el hijo vaya al establecimiento carcelario en un ámbito adecuado o algunos días distintos de la visita a cumplir con el régimen de comunicación. Claro, si se trata de un delito, de lesiones o de Contra la madre. contra la progenitora es uno de los supuestos de privación de responsabilidad parental, por Claro, ende, entonces claro, perdería el derecho a pero exigirlo él. Claro. Ahora, si los hijos lo piden, lo vería desde otro lugar, como desde la mirada de los hijos, por una petición de ellos. Pero si es el progenitor el que los pide, en principio está extinta la responsabilidad parental. estaría suspendida. No habría una privación, sino una suspensión en realidad. De la Pues no estaría responsabilidad. condenado definitivamente. Ah, ¿está procesado o condenado? Procesado, No, eso no hay tendría. casos donde está condenado y le dice el fallo que algunos aspectos de la responsabilidad parental Subsisten. conserva, Sí. entre ellos, por ejemplo, el de comunicarse por su hijo de vía virtual, de forma virtual. Bueno, ¿No es, es cierto? Porque la violencia la ejerció contra la madre y no contra el hijo. Claro, bueno, el 700 bis que se incorpora ahora hace poco, exacto, justamente frente a la cantidad de situaciones de violencia de género, de femicidios, ¿no? En 2017, genera como causales de privación de la responsabilidad, ¿no? El delito Claro, sí, en ese caso sí. claro, de un En ese progenitor caso. contra el otro, Sí. ya sea contra la vida, lesiones o sexual. Entonces, para mí estaría como... No tendría derecho Sí. el progenitor, Claro. pero sí si lo pide el hijo. Si lo piden los hijos, sí, lo miraría desde el interés superior del niño en ese Está bien, caso. está bien, está bien, correcto. Sí. Correcto. Voy, ¿eh? No sé si Yo sobre voy a el decir tema- unas preguntitas, doctora. Imagine que usted ya está en el rol y le ingresa una presentación que tiene que ver con un divorcio. Sencillo, simplemente que las dos partes vienen con patrocinio letrado, ¿sí? Pero usted ve que en ese convenio, porque resuelven todos los aspectos que tienen que ver con la presentación del divorcio, hay cuestiones que no le resultan o razonables, advierte cierta simetría. ¿Qué podría hacer? O sea, usted que le piden homologar o sea, le piden decretar el divorcio Ujú. y homologar todo lo que ellos acordaron. El convenio regulador que le presentan tiene varios Sí. aspectos: bienes, atribución del hogar, alimentos, comunicación, todo lo que se puede resolver de Ujú. conformidad digamos, al proceso de divorcio y Sí. la posibilidad que da el código de hacer este convenio, ¿no? Que se ponen de acuerdo. Ujú. ¿Cómo van a regular los efectos de este cese del matrimonio? Sí. Y usted ve que hay algunas cuestiones que no le cierran para decirlo más Asimétrica. fácil. Exacto. Ujú. ¿Qué puede hacer? Citaría una audiencia a las partes para que expliquen los términos del convenio, los motivos que los llevaron a adoptar esas decisiones y para despejar a ver la autonomía de la voluntad hasta dónde ¿Cómo? llega, cómo está jugando, si Bien. no hay violencia o algún tipo de interferencia en la libertad, digamos. Sí. Ujú. Bien, perfecto. Perfecto. Es la respuesta que yo espero. Así que está muy Ah. bien.
Hablando de coparentalidad, que es fundamental y creo que para mí es uno de los grandes cambios del sistema. ¿En qué parte del código, dónde ve usted reflejado en relación a la coparentalidad uno de los fallos emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hablamos de coparentalidad? ¿Me explico mejor? Váyase a la parte de coparentalidad, Sí. plan de parentalidad, Hasta la rifo. hasta la ley. Perfecto. ¿Y se acuerda que dice, qué nos dice la norma? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿por qué ese artículo nos lleva a tal arrifo? ¿Qué es lo que nos dice? Cuando tenemos que resolver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No, Que tranquilo. no hay una única forma de familia posible. Eso por un lado. ¿Y qué más? Puede no acordarse bien, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? La igualdad. Eso La sí, que no hay igualdad lo de la familia de género. posible seguro, eso Sí. como base. Pero respecto al plan de parentalidad, dice, cuando tenemos que resolver cuestiones de niña, tenemos que tener en cuenta situaciones De desequilibrios. concretas, dice. No, concretas. Que cuando alguien alega algo, Totalmente. Alguien El riesgo tiene que ser probado. bueno, Exacto. eso es No se puede fundamental. En la presumir. coparentalidad no, porque él hace esto y me hizo la... Y de eso se deriva el riesgo. No, incluso por ahí, tal cual, de situaciones de, bueno, yo hablo de los casos que tenemos, ¿no? Consumo de marihuana. Bueno, Sí. de ahí no se deriva el riesgo. O sea, nosotros tenemos que probar el riesgo. Bueno, sí, sí. El riesgo no se presume. Se parte de la presunción de que los dos son titulares y ejercen su responsabilidad parental y pueden libremente pactar el plan conforme a la conveniencia de toda la familia. Perfecto. Y después, ahora le saco otra. Interés superior del niño, ¿cómo lo compatibiliza usted en casos de que tenemos muchos alimentos para los abuelos? ¿Sí? Alimentos de los abuelos, perdón, Sí. de los parientes. Cuando tenemos casos donde tenemos un abuelo que tiene la mínima, o una Ujú. abuela, y se presenta y dice, bueno, se defienden como se defienden, como corresponde, y dicen, no puedo nada, no puedo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo compatibiliza usted? ¿Qué miraría? Realmente, bueno, acá hay una solución sistémica otra vez, porque no podemos aplicar solamente Convención de Derechos del Niño. Tenemos otros sujetos vulnerables, que son las personas mayores, que, bueno, subsisten con ingresos limitados y sin posibilidad de generar De nuevos. cambiarlo. Hay un fallo de cámara de acá de la Cámara que rechaza la cuota, que revoca y directamente manda que el Estado haga acciones positivas, como le manda la Constitución, para garantizar los alimentos de niños sin afectar los ingresos del abuelo, que también está como en riesgo psicosocial. Eso soy vulnerable. Sí, Una sí. chiquita más. Yo leo una. Sí, respecto de esto. Sí, adelante. No, hacer Vos la mía, bueno. Sin entrar en quién pide la medida, si está bien o si está mal. En una medida de protección, ingresa un escrito a la Defensoría de los Derechos del Niño y lo que le plantea es la solicitud de traslado urgente y le expresa, esto es lo que usted tiene. Le expresa que ha tomado conocimiento que hay niños, 3 niños que estarían en riesgo porque, bueno, hay indicadores, fueron las trabajadoras sociales, no los ha recibido, tampoco va a la escuela, la mamá no se presenta, el papá tampoco en las reuniones, no tiene información, pero bueno, usted ve que no tienen los elementos que necesitan en la escuela, que van sucios, que no tienen, bueno, una serie de cosas que entienden como indicadores de riesgo, Ujú. entonces, que solicitan el traslado urgente a otra localidad donde ya verificaron que hay un referente efectivo, una persona o un familiar inclusive, directo, que puede hacerse cargo, que ellos ya despejaron lo relacionado a la posibilidad de esa persona de alojarlos y además de que tienen la posibilidad efectiva de hacerse cargo, ¿no? ¿Qué dispone? Eso entra como situación de guardia. Situación de... Un pedido. No, escrito. Un escrito Un que dice escrito medida que- de protección excepcional. Ajá. Ingresado, El traslado. el de extra, le aparece la presentación. Bueno, pediría que me informen todo lo actuado en la instancia previa, que estos progenitores no fueron a la defensoría, pero primero si fue la defensoría al domicilio con una entrevista socioambiental de trabajador social, acompañado de psicólogo, a la casa, que hayan ido a hablar y a despejar esa situación. Sin haber escuchado a estos papás y haber hecho una evaluación socioambiental en domicilio, no tomaría esa medida en absoluto. No, pediría que amplíen todos los Que informes. Doctor, cuando usted quiera. ante deudas de la cuota alimentaria, ¿a usted qué le parece qué prescripción aplicaría de las 3 que establece el código? ¿La de 5 años, la de 2 años o la de 1 año? Yo aplicaría la de 5. Hablamos de cuota alimentaria, perdón, De vengada. respecto de niños, niñas. Niños, niñas, adolescentes. Sí. Yo aplicaría el plazo más largo,
La Cámara local tiene jurisprudencia, si bien no en todas las salas, pero que yo comparto y dice que opera la suspensión del plazo de prescripción respecto de niños, niñas y adolescentes de la cuota mientras estén sujetos a la responsabilidad parental. Yo comparto esta idea. Y creo que el plazo de prescripción va a correr recién a partir de que ellos sean mayores de edad. Y tomo o tomaría esta decisión porque, bueno, la Corte ha dicho que cuando hablamos de interés superior del niño como medida axiológica o valorativa, tenemos que tener en cuenta que cuando hay una duda en la interpretación de los derechos del niño, tenemos que estar siempre a favor de aquella interpretación que sea más amplia en favor de garantizar sus derechos. Sí, Y creo que esta es la que se más. podría, como bueno, yo vengo sosteniendo también en virtud del interés superior del niño, la de 5, o sea, siempre, si elegimos dentro del código, la de 5 años. Exacto. Claro. Y si no, la de 5 años. Sí, Sí. sí. Pero le aplicaría la más extensa. Creo que ese es el sentido del interés superior y de todo el sistema tuitivo en favor de niños, niñas y adolescentes. Si no, pasamos de un sistema que era mejor a otro que es peor, Claro, que tiene congruencia. sería peor, igual como hablábamos con la doctora, no está establecido como estaba en el viejo código. En el 4027 el viejo código decía las deudas alimentarias prescriben a los 5 años. Aquí es una cuestión interpretativa, pero no hay un plazo que el codificador estableció para la prescripción. O sea, es cuestión de interpretación y yo concuerdo con usted, hay que interpretar en base al interés superior del niño lo que más favorezca a niños, niñas y adolescentes. Tal Sí, cual. bueno, para mí está bien. Estamos. Estamos. Listo. Bueno. Muchas gracias. 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 No, de nada.